Bueno, pues curiosamente, cuando estaba preparando la charla la semana pasada, el viernes recibí un correo electrónico de esos de publicidad y venía esto. O sea, no es que yo no lo he compuesto esto, que lo he tomado tal cual del correo, ¿no? Y ponía esto, desde un anuncio del producto este de Loctite, que se emplean los fontaneros y los instaladores de gas para sellar las tuberías. Y ahí ponía bien clarito y bien resaltado, ahora libre de PFAS. Y todo el texto que veis ahí, no lo he puesto yo, vamos, lo he puesto, pero lo he recortado de la nota, estaba todo ahí. Eso da idea un poco, pues que la cosa, hay preocupación generalizada. ¿Por qué? Pues hasta profesionales de oficios que tenemos a nuestra mano, pues se preocupan y quizá, muy probablemente porque los clientes lo demandan también, ¿no? No queremos que las tuberías se queden eternamente con los PFAS allí puestas la cinta, porque esto es una cinta simplemente de sellar, ¿no? Así que eso resume de alguna manera, lo he traído aquí porque resume la preocupación que existe. Pasando ya a las moléculas concretas, que es lo que de donde viene todo, ¿no? Pues el término PFAS es del inglés, el Per y Polyfluorinated Alkyl Substances. Así que sustancias que tienen un grupo alquilo y que son perfluoradas o polifluoradas. Per significa concretamente poli, que tiene muchos átomos de flúor. Y aquí he traído un ejemplo que parece la misma molécula, ¿verdad? Solo cambia como el color blanco ha desaparecido y a la derecha el PFOA es amarillo. Y es cierto, el ácido caprílico es una sustancia natural y que se encuentra en porcentaje alrededor del 7% en los aceites de palma, de coco, también en la leche de las cabras, de ahí el nombre, ¿no? Caprílico, igual que el caproico, el cáprico, todos vienen de caper, del latín que significa cabra, y que se encuentra en el caso en la grasa de la leche de cabra formando esteres. Esas son las grasas, ¿no? Así que es una molécula natural, de hecho se emplea naturalmente, por ejemplo, en cosmética, en algunos desinfectantes como biocida natural. Ojo a esto es natural porque a mí me hace mucha gracia. Tenemos tendencia a asociar sustancias naturales con que todas son buenísimas. Pues no, hay muchas que son malísimas. Le pica a alguien una serpiente, la serpiente es súper natural y te manda al otro barrio. O nos comemos una manita buscaria y también nos manda al otro barrio y es súper natural también, ¿no? Así que tenemos que elegir las setas. Así que lo de natural significa que está en la naturaleza, ¿vale? Unos son buenos, otros regulares y otros son malos. Y a la derecha lo que hemos hecho es sustituir todas las bolitas blancas, fijaros que representan átomos de hidrógeno por átomos de flúor. Así que el PFOS es, concretamente dentro de los PFAS, es perfluorado. Es el ácido octanoico, que es el caprílico, pero perfluorado, o sea, perfluoro octanoico. Y aparentemente solo que es un poquito más grande, porque los fluoros son un poquito más grandes que los hidrógenos, y está hecho a cal, los dibujos, ¿no? Pero prácticamente iguales, ¿no? Pues sí, los dos son moléculas orgánicas. Es muy gracioso esto de orgánica, ¿no? Hasta mitad del siglo XIX, orgánica significaba compuestos químicos que solo producían los organismos vivos. Hasta que llegó el químico alemán Friedrich Wöhler en 1828 y dijo, no, yo he sido capaz de sintetizar urea sin usar un riñón y ni siquiera sin un organismo vivo, ¿no? Y la urea es un típico componente de la orina, ¿no? Así que se acabó de una vez por todas que orgánicas eran las moléculas que producían los organismos vivos y de hecho hoy en día hay muchísimas más moléculas que produce la especie humana artificialmente que naturales, ¿no? Y esta es la clave. Ahí tenemos ahí la artificial a la derecha, natural a la izquierda, pero la molécula es prácticamente la misma. ¿Dónde está la clave? Pues fijaros lo que he puesto debajo. La clave está en lo robustos que son los enlaces carbono-flúor comparados con los enlaces carbono-hidrógeno, que ya a su vez son robustos comparados con los enlaces carbono-carbono. Hoy en día, moléculas orgánicas se definen a todas aquellas que están basadas en el carbono, en el átomo de carbono, o más exactamente en los enlaces carbono-carbono, con algunas excepciones, porque las hay de solo un carbono. Pero la inmensa mayoría tienen más de un carbono y enlazados entre sí, como estas. 8 átomos de carbono, todos ellos enlazados por enlace sencillo y por eso se llaman alquílicas. Y ahí el nombre de PFAS tiene alquilo, porque tienen enlaces sencillos. Así que fijaros la diferencia, 540 kilojulios por cada mol
cuesta romper el enlace carbono-flúor frente a 413 romper enlaces carbono-hidrógeno. Así que esto es donde reside la importantísima, la enorme estabilidad, de la que ahora voy a hablar un poquito, de las sustancias P y polifluoradas. En general, la OCDE desde 2021 define a los PFAS como cualquier sustancia fluorada que contiene al menos un átomo de carbono de tipo metilo o metileno completamente fluorado. Al menos uno, pero puede ser como este que los tiene todos. Metilo sería el del extremo, que tiene 3 flúor, y metileno los del centro, que tienen 2 flúor. Así que el PFOA, el perfluorooctanoico, lo tiene todo. También contaré un poquito que en 1940, cuando se descubrieron estas sustancias, se prepararon por vez primera con el motivo fundamental de la Segunda Guerra Mundial, claro que eso es lo que impulsa muchas cosas, y que hoy en día la Agencia Americana de la Protección Medioambiental tiene listadas unas 15.000 sustancias en su base de datos de toxicidad. 15.000, pero hay hasta... Las estimaciones dicen hasta 7 millones de sustancias. 15.000 son las que están registradas en esa base de toxicidad. Pero ahora hacer la resta y vemos las que no existen datos de toxicidad, que es una barbaridad esa diferencia, ¿no? ¿Qué pasa por tener esos enlaces carbono-flúor? Pues que las propiedades que le imparten a la molécula son únicas. Y todas. O sea, es tremendo. Por un lado, como os he comentado, la estabilidad térmica y fotoquímica, o sea, al calor y a la luz. Se pueden enfriar hasta 270 grados bajo cero, calentar a 270 y siguen subsistiendo. Cosa que la mayor parte de las moléculas orgánicas no. Pero no solo tienen estabilidad térmica y a la luz, fotoquímica, sino también química, o sea, no sufren reacciones químicas con nada. Y tampoco los organismos vivos son capaces de hincarles el diente, no son capaces de degradar. Por eso han recibido ese nombre de eternos, porque una vez que se preparan, ahí seguirán para siempre, porque es muy difícil atacarlos, es muy difícil destruirlos. Aparte de esa inercia química que tienen, biológica, fotoquímica, es que tienen, por ejemplo, muy bajos coeficientes de fricción, de rozamiento. Los hace importantísimas sustancias para dar lubricidad. Son untuosas al tacto, de tipo, dicen los ingleses, waxy, o sea, cerúmeno o cerúmeno. Son flexibles también, así que se pueden fabricar piezas que sean tanto rígidas como flexibles. Una cosa muy importante y que también parte de sus problemas vienen de ahí es de su hidrofobicidad, o sea, odian el agua. No quieren de ninguna manera, la pueden echar en agua, pero no se rodean por moléculas de agua, me refiero a nivel molecular, en lo que llamamos en química solvatación. La solubilidad se produce porque las moléculas de agua destruyen las interacciones entre las moléculas del producto químico. Si no se puede interponer porque la odian, pues obviamente no se disuelve. Son insolubles. Pero si las dotamos de grupos polares como el perfluorooctanoico que he mencionado, entonces aumentan la tensión superficial del agua dramáticamente, enormemente. Son surfactantes. Además, por esas propiedades de estabilidad, ni son inflamables ni son explosivas. Y su alto calor latente evaporación la hacen excelentes agentes de extinción de incendios. Y de ahí las espumas que José Antonio comentaba en la introducción y otras muchas cosas. Así que, fijaros que yo desde luego no conozco ninguna otra sustancia que tengan todas esas propiedades a la vez. Las hay ignífugas, las hay hidrófobas, las hay flexibles, pero todo a la vez y en todas partes no las conozco. Y por eso pues tienen tantísimas aplicaciones hoy en día, porque tienen todas estas propiedades. Productos domésticos que pueden contener PFAS. Aquí he tomado esto de la web de una ciudad norteamericana, pone que contienen. Yo no quiero decir eso, creo que algunos de estos ya no contienen, han contenido en el pasado, pero lógicamente los fabricantes se evitan en lo posible el poner PFAS a pesar de sus excelentes propiedades, ¿no? Pues de todo, de productos de cosmética, productos de extinción de incendios, productos de pintura, productos de recubrimientos, barnices,
Productos antiadherentes en sartenes, por ejemplo. Hasta hace 4 días han tenido las sartenes, las más valiosas eran las que tenían los mejores recubrimientos de sustancias perfluoradas. Ropas apreciadas de montaña, pues tienen sustancias perfluoradas. Famoso Gore-Tex, por ejemplo, es una sustancia perfluorada y transpira y además evita que nos mojemos. Envoltorios de dulces, una infinidad de sustancias. Y no solo eso, sino que están en... Bueno, deciros que pueden pasar a nosotros a través de beber agua o alimentos líquidos contaminados, comer peces, por ejemplo, que estén contaminados porque a su vez se han alimentado de aguas contaminadas, en la respiración. Ahora está muy de moda el tema del polvo, en el que hay muy pocos estudios, pero el polvo lo respiramos y se nos queda dentro. O a través de la piel, que durante muchos años se ha defendido que no había contaminación a través de la piel, pues hoy en día también eso se pone en duda en estudios más recientes, ¿no? Pero pueden estar presentes en muchos sitios, no solo en productos comerciales que mencioné antes, en agua potable, por ejemplo, claro, por agua potables que se hayan contaminado, obviamente, no quiere decir que por el agua esté ahí, pero como están en todos sitios, pues es muy fácil que se contaminen. Vertederos, pues es un problema en los vertederos, porque todas las sustancias al final van a lixiviar y las aguas del vertedero están por debajo, los lixiviados van a tener PFAS. Lugares que se emplean para entrenamientos de bomberos, fuego, aeropuertos, de todas esas situaciones se emplean las espumas que van a contaminar las aguas. Ahí. En fábricas, tanto los productos de consumo que mencionaba antes, pinturas, recubrimientos, sellados, las puntas, puntas que mencionaba antes, pero muchas otras puntas, anillos de sellado, todos ellos llevamos PFAS. En la industria electrónica, por ejemplo, también usa muchísimo los PFAS por sus propiedades que tienen, ¿no? La industria de la automoción, la industria aeronáutica, cantidad de piezas en esas industrias están hechas con PFAS. La industria de la energía, fábricas de envases, porque hay montones de envases de los que queremos protegerlos de la grasa, queremos protegerlos del agua, de la condensación, que llevan los PFAS. Antaño ahora ya parece que se va quitando, pero las cajas de pizza, por ejemplo, eran casos prototípicos de empleo masivo de PFAS, pero todavía hay hoy en día. Estaciones depuradoras de aguas y fertilizantes que proceden de ellas. Hoy en día existe la tendencia a darle un reuso a esos lodos de depuradora, y claro, los lodos de depuradora vienen de aguas que a su vez estaban contaminadas y que las bacterias de las piscinas biológicas no son capaces de destruir, ¿no? Y finalmente alimentos, de los cuales lo más típico pues el pescado, ricos, esto porque se están filtrando el agua continuamente y por tanto enriqueciendo, concentrando. La evidencia epidemiológica sugiere que hay una asociación entre el aumento de la exposición a los PFAS, ciertos PFAS, al menos ciertos, si no a más de los que se conocen, y determinados efectos en la salud. Por ejemplo, está establecido el aumento de los niveles de colesterol. Ahí tenéis algunos de los que está establecido, sin que eso signifique que se limite a ellos, ¿no? El perfluorooctanoico, el perfluorooctanosulfónico, el nonanoico. Hay una menor respuesta inmunológica, o sea, se generan menos anticuerpos a algunas vacunas, otra cosa que también está evidenciada. Alteraciones en enzimas hepáticas típicas de intoxicaciones por sustancias químicas. Hipertensión inducida por el embarazo y preeclampsia. También se ha demostrado disminuciones pequeñas de peso al nacer en los bebés y finalmente algunas de ellas, como por ejemplo el perfluorooctanoico, ácido perfluorooctanoico produce cáncer, ya está etiquetado como cancerígeno. No posible, no. Determinado, comprobado, porque produce cáncer de riñón y testicular. Así que estos son algunos de los que hay la evidencia epidemiológica, pero se sigue estudiando, obviamente.
¿De qué depende el riesgo de los efectos asociados a PFAS? Sobre la salud, pues factores de exposición, la dosis, la frecuencia, la vía que se ha producido el ingreso, la duración de la exposición a los PFAS. Factores individuales, como por ejemplo la sensibilidad o pues, el agobio que supone la enfermedad para una persona. Otros factores que determinan, por ejemplo, que haya menor o mayor o mejor acceso al agua segura o atención médica de calidad, pues eso siempre es un factor positivo. En este aspecto, pues me gusta destacar esta película que se hizo en 2019 a partir del libro de precisamente el autor, es quien llevó la demanda, Robert Bill, perteneciente a ese bufete de abogados, de TAF, y llevó la demanda que se ha dilatado durante 2 décadas, desde 1999 a 2019, en los que la población de Parkersburg, en Virginia Occidental, demandó a la empresa DuPont por los efectos sobre la salud de los PFAS, concretamente el PFOA, el ácido perfluorooctanoico. Él escribió esa novela, el mismo que tenéis ahí a la izquierda, Exposure, y la novela y el guión, pues el participó también en la película de Aguas Oscuras. No voy a meterme porque evidentemente esto es una presentación solo, pero sí que hay una cronología. Lo que quiero indicar de aquí de estos eventos relacionados con los PFAS es que existen ya hoy pruebas de que las empresas conocían que los PFAS eran perjudiciales, producían efectos. Y ahí se basa también la demanda esa, o sea, lo conocían y ¿qué hicieron? ¿Hicieron algo? O simplemente, pues, como pasa muchas, hay otros muchísimos casos que hemos visto en películas y no películas, de que, bueno, pues ganaban mucho dinero. O sea, DuPont hacía solo $1 billón, solo por el teflón, ¿sabes? Tenía unos beneficios de $1 billón americanos, o sea, $1.000 millones solo con el teflón. Ya no hablo de los demás productos que DuPont tenía muchísimos, ¿no?, en su portfolio. Así que, evidentemente, pues eso ya, pero ellos parece ser que desde los años 60 ya conocían, y allí reflejo algunos de esos datos, de que conocían que había problemas, que se unían a las proteínas de la sangre, que se unían a los tejidos adiposos, a los órganos, esto lo conocían en memorandos internos, en laboratorios, en ensayos internos. ¿Qué podemos hacer entonces con respecto a los PFAS? Yo lo llamo la estrategia de las 4 R's. 4 R significa rastrear, restringir, remediar y regular. No sé si os ocurre alguna R más, ya como de las 5 o de las 6 es lo que se os ocurra. No, a mí se me han ocurrido estas 4. Rastrear es invertir en estudios, en investigación, en desarrollo, en innovación. ¿Para qué? Para encontrar compuestos alternativos a los PFAS, métodos de análisis más reproducibles, más sensibles, estudios toxicológicos que revelen esos problemas. Segundo lugar, restringir, pues está bien establecido, ya os enseñaré una gráfica, que evitar que los PFAS entren tanto en agua, en aire, en suelo, es evitar que tengamos más PFAS en los organismos, incluidos los seres humanos. Remediar, pues tratar de limpiar lo posible la contaminación, cosa bastante difícil. Y regular, pues claro, es que si no hay unas normas, si no hay unas leyes, pues ¿cómo vamos a poder aquí hacer algo? No vamos a poder, las empresas no van a querer cumplir con nada si no las hay. Os he traído aquí, los norteamericanos, los estadounidenses empezaron antes, desgraciadamente, que nosotros, o por lo menos a ponerlo en efecto. No sé si a empezar a estudiar, ya no me atrevería a decir, pero la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos establece desde el 10 de abril de 2024 los niveles máximos de esos 4 o 5 que tenéis ahí, PFOA, PFS, en aguas de bebida. En 4 nanogramos por litro, o partes por trillón, si preferís llamarlo así, y 10 nanogramos por litro para mezclas, para los que están en no negrita de arriba, y mezclas de distintos PFAS. Bueno, pues
Europa ha entrado un poco más después, pero se hace obligatorio a partir del 12 de enero de este año, que, bueno, pues ha establecido como dos conceptos, lo que son los suma de PFAS y PFAS totales. Realmente lo de suma es un poco etéreo y difícil de determinar. La suma de 20 PFAS, sí, porque claro, si analizas los 20 y los sumas te va a dar un número. Y dice que tiene que estar por debajo de 100 partes por trillón o nanogramos por litro. Así que hay que saber eso. Son cantidades realmente ridículas, súper pequeñas. Para que os hagáis una idea, ¿qué significa 4 partes por trillón de PFOA? Pues fijaros, equivalente aproximadamente a viajar 60 centímetros en un viaje de la Tierra al Sol. 60 centímetros de ese viaje. 4 gotas de agua en 10 piscinas olímpicas juntas, todas juntas también. 33 personas en la población total de la Tierra o 2 minutos en 1 millón de años. Así que son cantidades, estamos hablando de cantidades realmente pues extremadamente pequeñas. Esos 4 partes por trillón, cantidad máxima permitida en Estados Unidos para la concentración del ácido perfluorooctánico en agua de beber. Aquí tenéis, por ejemplo, un gráfico. Ahora Estados Unidos tiene un programa que evalúa cada 2 años la concentración en sangre de PFAS. Y se estima que más del 99% de la población mundial tiene PFAS en la sangre. O sea, más del 99% significa todo el mundo, ¿no? No sé si alguien que viva no sé dónde, en alguna selva por ahí, que será ese 1% menos que quede restante. Pero fijaros cómo sí que se ve que desde 2002, que ha empezado a reducirse la producción, porque han dejado de ponerse, sobre todo dejar de ponerse en distintos productos, pues se ve una concomitante caída en los niveles del PFOA o de PFAS en general en la sangre de las personas. Fijaros que actualmente tenemos unos niveles de PFAS, bueno, tienen los norteamericanos, porque esto es un promedio de hasta un máximo de 5 partes por trillón. Así que, teniendo en cuenta que no se analizan los 7 millones que he dicho antes y ni siquiera se analizan 20.000 o 15.000, no, se analizan 5 o 20 como mucho, ¿no? O sea, que realmente estamos hablando de niveles que se asemejan incluso o superiores. Bueno, fijaros que aquí hay, este nivel que está aquí son microgramos, ¿eh? O sea, hablando de 5 microgramos, no nanogramos, o sea, 5.000 nanogramos. O sea, tenemos en la sangre mucho más de los niveles máximos permitidos en las aguas, cada uno de nosotros. O sea, que es una cuestión preocupante y ya nos sentimos contentos y decimos, pero es que en el año 2000 habría 30.000, ¿no? 30.000 partes por trillón. Pues es verdad, sí, pero eso no es un consuelo. A mí no. Muy brevemente, ¿cómo determinamos esas concentraciones ultra bajas de partes por trillón? Pues estos son los métodos que la Unión Europea, en su directiva del agua potable, establece para ese parámetro que es más serio, diría yo, que es la suma de los PFAS, que son los métodos de cromatografía en fase líquida acoplados a espectrometría de masas, con o sin preconcentración, que es lo que tenéis abajo. Así que lo que se hace es un acoplamiento entre un método de separación, que es la cromatografía en fase líquida. Entonces veis un agua, se analiza y lo que se hace es que gracias a esa técnica de cromatografía se separan los PFAS y ahí vemos piquitos individuales. Cada piquito individual es un PFAS. A lo mejor en malas situaciones a veces son 2 juntos que no los he resuelto, pero lo que hago es separar. Y una vez separado, lo que está saliendo de esa columna de separación lo meto en el espectrómetro de masas, que lo que hace, que es lo que tenéis a la derecha, es identificar qué es cada pico y cuantificar. Así que si no lo hago así, es imposible cuantificar PFAS. Así que lo puedo hacer, diría, juntos pero separados. Juntos porque meto la muestra entera, pero los separo in situ antes del análisis. Que no, las concentraciones son muy bajas y no tengo sensibilidad suficiente, pues se acopla antes de la separación lo que se llama la extracción en fase sólida o SPE, y lo que es un método es de preconcentración y limpieza de interferentes. Simplemente pues es como una jeringuilla de las que podemos usar para poner un inyectable que tiene un absorbente, que se pone el agua, se pasan muchos litros de agua y al final se absorbe ahí y cuando yo quiero lo eluyo, lo saco en un volumen más pequeño.
Así que si he metido 1 litro de agua y lo saco en 1 mililitro, 1 centímetro cúbico, lo he preconcentrado 1000 veces. Y eso lo puedo hacer con más relaciones mayores de preconcentración, en el caso de que mi equipo no tenga suficiente sensibilidad. ¿Cómo reducir la concentración? ¿Qué puedo hacer para quitarlo? Pues está bien establecido 3 métodos que son, diríamos, los métodos estándar. Luego hay otras cosas ahí un poco caseras, pero prefiero no hablar de ellas. Los métodos estándar son de 3 tipos. Usar carbón activo, bien en polvo o bien granular, hacer ósmosis inversa o utilizar materiales de intercambio iónico. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Bueno, el carbón activo es barato, muy barato, pero solo vale para los PFAs de cadena larga. Cuando digo cadena larga me refiero de 7 carbonos o más. No es destructivo, quiero decir que sigo teniendo los PFAs, pero es que los tengo en el carbón, claro. Entonces luego tendré que destruirlos si quiero hacer algo. Nada de enterrar el carbón como hacía DuPont o como hacía 3M, que enterraban los residuos debajo tierra junto al río o donde fuera, ¿no? No, eso no puede ser. Es difícil de regenerar, pero bueno, como es barato, pues también. La ósmosis inversa, pues sería como una filtración al revés, una ósmosis que pasa el líquido de donde hay poca concentración de un soluto a donde hay más. Pues yo lo voy a hacer al revés aplicando presión, que es lo que tenéis en el dibujito de la derecha. Es muy eficaz, es una tecnología igual a la que se usa para desalar el agua del mar. Las plantas de desalación usan esto, la ósmosis inversa, para obtener agua sin sal. Claro, sin sal y sin contaminantes y sin nada. Y es caro porque necesita energía eléctrica significativa para aplicar la presión, pero es muy eficaz. Y finalmente, materiales de intercambio iónico, pues son muy eficaces para los PFAs que son iónicos, pero que no todos lo son, ¿no? Así que eso también si son de cadena larga, porque si son cortas tampoco se absorben nada bien en las resinas estas, que son polímeros orgánicos. Y nuevamente no es destructivo, así que tengo que hacer algo. Hoy en día parece establecido que lo mejor para eliminar los PFAs, después de haberlos sacado de algún sitio, es incinerarlos con las debidas precauciones. He sacado una conclusión de esto. Yo no sé, Juan Antonio, si quieres que las deje para dentro de un rato o que las ponga ahora y lo que yo pienso al respecto. Quizás después si vamos dando traslado. Solo te quería preguntar una cosa. ¿Por qué te parece, por qué consideramos que el flúor es un elemento tan amable? Me refiero que... Amable yo no lo considero amable. ¿Verdad que no? Pues el flúor es un elemento bastante terrible, ¿no? Terrible. Por eso digo, casi toda la población considera el flúor porque lo asimila a dientes. Eso es. Por parte de los dientes lo considero sí. Pero es terrible, ¿eh? Pero eso es muy horrible, ¿no? Porque las composiciones, por ejemplo, el fluoruro de hidrógeno, otros compuestos de flúor, atacan hasta el vidrio, o sea que nos hacemos un agujero hacia el vidrio, que es lo que hacen los cristaleros para o lo grabamos el vidrio, o sea que es bastante... Pues casi las conclusiones las dejamos para después y damos traslado ahora a una parte jurídica a Joaquín. Perfecto. Hablamos vamos a hablar de 3 de las R's. Pues perfecto, que sí completamos. Magnífica la exposición de Guillermo, ¿eh? Magnífica. La verdad es que... Para ayudar un poco. Sí. Tampoco quiero detenerme mucho, pero cuando toca hablar de regulación de los PFAs, la dispersión normativa es tremenda, y hay que hacer un ejercicio de rastreo y clasificación de la normativa, ¿vale? para tener una foto completa de qué es lo que tenemos. Por cierto, la normativa va a ser esencialmente europea, no vamos a hablar de normativa americana. Un poco para enlazar también con la presentación de Guillermo, no tanto la columna de la izquierda de para qué se utilizan los PFAs por las propiedades tan interesantísimas, porque son interesantísimas las propiedades que plantean los PFAs, son completísimos. Pues lo vamos a tener en todo tipo de artilugios, de todo lo que utilizamos prácticamente en el día a día. Pero
Una cosa es en qué productos nos vamos a encontrar los PFAS y después dónde nos vamos a encontrar los PFAS en la naturaleza, porque como son indestructibles, al final se acaban acumulando. ¿Y dónde se acumulan? En aguas subterráneas. Aquí bueno, la película Blackwater se hablaba mucho de las aguas subterráneas y de los problemas que generaban. Aguas superficiales, suelo, en la biota, es decir, se acumulan en el cuerpo de los animales, y lo comentaba también Guillermo, ¿no? que después se acumulan en los peces, en los moluscos, y después nos lo comemos y se acumulan en nosotros. Plantas, en el agua potable, alimentos en los seres humanos, por supuesto, pero también en la atmósfera los podemos encontrar, y en sedimentos, es decir, nos los vamos a encontrar en muchísimos sitios. ¿Qué tenemos que saber? Pues si queremos regular, primero tenemos que saber quién lo utiliza, dónde se utiliza y dónde nos lo vamos a encontrar en la naturaleza. Si queremos hacer una regulación eficaz y eficiente. Vamos a hablar primero del POPs y REACH, que son dos nombres que pueden tener parecer llamativos, pero son tremendamente importantes en cuanto a PFAS se refiere. El reglamento POPs, que es el reglamento que regula los contaminantes orgánicos persistentes, que no es más que la transposición al derecho europeo del Convenio de Estocolmo. El Convenio de Estocolmo es un tratado internacional cuyo objetivo es la restricción, otra de las R's que comentaba Guillermo, la restricción de los contaminantes orgánicos persistentes para, en definitiva, retirada del mercado, su retirada del mercado. Es un reglamento europeo. ¿Qué quiere decir que sea un reglamento europeo? Pues que es directamente aplicable en todos los Estados miembros de la Unión Europea sin necesidad de transposición al ordenamiento jurídico interno. ¿Están todos los PFAS incluidos en el Convenio de Estocolmo? No. Tenemos, por ahora, el ácido perfluorooctanosulfónico, PFOS, el ácido perfluorooctánico, PFOA, el ácido perfluorohexanosulfónico, el PFHXS. Y podemos ver que se han ido incorporando poco a poco en el tiempo. 2009, 2020, 2023. Y solo estos tres tipos. ¿Qué significa? Pues una vez que está en el Convenio de Estocolmo y en el anexo del reglamento POPs, se retiran del mercado inmediatamente. Es decir, esto tiene que ver con con su peligrosidad, porque supone un riesgo inaceptable para la salud humana y para el medio ambiente. ¿Vale? Por otro lado, tenemos otra norma muy importante en Europa, y aquí se me ocurría, pero no quería interrumpir la presentación, Guillermo, una quinta R, que es registrar las sustancias. Porque el reglamento REACH, aplicable en toda la Unión Europea, exige el registro de todas las sustancias que se pongan en el mercado en la Unión Europea. Todas las sustancias. Hay un principio que es: no hay comercialización sin registro. Cuando alguien va a registrar una nueva sustancia, tiene que acompañar también de un informe sobre su seguridad y elaborar una ficha de seguridad. No deberíamos tener sustancias no registradas y cuyas propiedades, características no conozcamos. Eso no debería estar circulando en Europa. Todas las sustancias que circulen por Europa las debemos conocer, deben estar registradas y debemos tener una ficha de seguridad que la acompañe y que acompañen todos los, en cada operación que se haga con esa sustancia. El reglamento REACH no solamente obliga a registrar, sino que para las más peligrosas establece restricciones, que es otra de las R's que comentabas, que es toda condición o prohibición que se imponga a la fabricación, uso o comercialización cuando exista un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente. ¿Dónde vamos a tener las sustancias
con restricciones, pues en el anexo 17 del reglamento REACH. Es una capa, el reglamento REACH, digamos, es una capa adicional al reglamento POPs. Es decir, son complementarias. Ahora vamos a ver, porque una de las características también del reglamento REACH cuando se establece una restricción es que suele dar unos plazos transitorios bastante amplios para permitir a la industria buscar alternativas en cuanto a la fabricación y utilización de otras sustancias. ¿Qué restricciones tenemos a día de hoy en el reglamento REACH? Pues tenemos los PFXA, no confundir con el PFHXS, que estaba en el reglamento POPs, los PFAs en espuma contra incendios, ahora vamos a ver, y los PFCAs y sus sales y precursores. Cada una con cuándo entrará en vigor su restricción. ¿Vale? 25 de febrero de 2023, para los PFHXA, pues una restricción escalonada, desde el 25 al 27, y las espumas contra incendios a partir de febrero del 25, pero realmente vamos a tener bastantes también exenciones sectoriales. ¿Vale? No se podrá fabricar espumas contra incendios que no estén afectadas por las excepciones a partir de febrero de 2025, pero ya no se podrá usar a partir de 2027 eso que fue fabricado antes de febrero de 2025. ¿Qué ha pasado? Tenemos otras dos entradas, que son los PFOAs y los PFOs, que ya no están en REACH, y no están en REACH porque han pasado a POPs. Es decir, si una sustancia se incorpora al convenio de Estocolmo, se restringe y por tanto pasa al reglamento POPs, salen automáticamente de REACH. Y son vasos comunicantes. Eso en cuanto a regulación en materia de sustancias y de las sustancias de los propios PFOAs, ¿de acuerdo? Salvo las espumas contra incendios que contienen PFOAs, que quizás sea la excepción del reglamento REACH. Bien, otro de las grandes clases de normas o tipos de normas que nos vamos a encontrar en relación con los PFAs es en aquellas normas que establecen límites máximos de cantidad de PFAs, que nos vamos a encontrar en según qué. Por ejemplo, en alimentos, no he copiado todo porque hay una lista bastante más grande y tampoco para los efectos de esta presentación no era necesario, pero en los alimentos tenemos un reglamento nuevamente directamente aplicable, toda la Unión Europea, en el que va a establecer los umbrales máximos de determinados PFAs, no todos, que si se superan no van a poder comercializarse esos alimentos. Es decir, para la carne, pues tenemos un máximo de PFOs de 0,30 microgramos por kilo o de 0,80 microgramos de PFOA. O la suma de esos cuatro no puede dar ser una cantidad total de 1,3 microgramos por kilo. Por cierto, me acabo de acordar que no lo comentaba antes, uno de los problemas que había con los PFAs que comentaba Guillermo era qué hacemos con los residuos que contienen PFAs. Bueno, pues el convenio POPs, el reglamento POPs también establece o prohíbe que con determinados residuos que contienen determinadas cantidades de PFAs se lleven a cabo algunas operaciones. Por lo pronto no se van a poder llevar a cabo operaciones de valorización de residuos. Tienen que estar destinados solamente a eliminación y no a cualquier tipo. Es decir, también condiciona qué se puede hacer con los residuos que contienen PFAs, que eso es muy importante porque al final hay que retirarlos del mercado, y no solo del mercado, sino retirarlos del medio, porque por la
capacidad de bioacumulación que tienen. Otro ejemplo pues, pueden ser los moluscos o los huevos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Si no cumplo con estos umbrales, pues no voy a poder comercializar estos productos. ¿Quién va a ser el sujeto responsable? El que comercialice con estos alimentos. ¿Y a qué me expongo? Pues a la retirada del mercado, a sanciones administrativas o también posible responsabilidad civil frente a consumidores afectados. Voy a ir incidiendo también en la presentación en quién es el sujeto responsable, porque vemos que aquí va a haber muchas tipologías de sujeto responsable. Alimentos, agua para consumo humano. Pues también tenemos, desde la directiva de 2020, unos niveles de calidad en las aguas para consumo humano que se tienen que cumplir, que son 0,5 microgramos por litro para el total de PFAS o 0,10 microgramos por litro de la suma de PFAS. Y ahí hay unas notas, la propia directiva lo aclara, que es la suma, pues la suma de las sustancias perfluoro y polifluoroalquiladas que se consideren respecto de las aguas destinadas al consumo humano. Bien, ¿cuál es el plazo límite para alcanzar esos objetivos? Pues 12 de enero de este año ha entrado en vigor ese requisito. ¿Qué ocurre? Pues si hay un incumplimiento de alguno de estos valores paramétricos, pues el gestor, el que va a suministrar el agua, tendrá que adoptar las medidas necesarias para, uno, devolver el agua de consumo humano a sus valores adecuados, dos, a informar a las autoridades sanitarias, tres, informar a los consumidores, fundamental, y cuatro, en su caso, restringir si fuera necesario el suministro de agua. Son medidas realmente severas porque la situación lo requeriría. Pero son valores, no sé, Guillermo, y aquí, unos valores que relativamente bajos, ¿no? Por lo que me ha parecido ver. No parece que haya una tolerancia. Sí, porque la suma, has comentado, por ejemplo, son 100 partes por trillón de la suma de 20. Así que a 5 por cabeza, ¿no? Sí, que estuviera de todo. O sea, cada uno individual son 5 partes por trillón. Sí, estamos estableciendo unos niveles exigentes, ¿no? Para seguros. Al final, exigente no es, debe ser seguro. Por tanto, teníamos quienes comercializan con alimentos, quienes suministran el agua y ahora también tenemos unos objetivos de calidad para las aguas en el medio ambiente. No solamente para las aguas destinadas al consumo humano, sino las aguas presentes en el medio ambiente. Aguas subterráneas y aguas superficiales. ¿Qué valores vamos a tener? Pues nuevamente unos valores muy exigentes, ¿de acuerdo? De 0,077 microgramos por kilo en aguas, en la biota, en los peces, o en aguas superficiales de 0,0044 microgramos por litro de presencia de PFAS. Y en aguas subterráneas, pues 0,10 microgramos por litro como suma de PFAS, o ninguno de los PFAS puede superar 0,045 microgramos por litro, presente en aguas subterráneas. Este objetivo de calidad lo tenemos que alcanzar en 2039, ¿de acuerdo? Con una posibilidad de prórroga a 2045. No, nos vemos todos en 2045, ¿verdad? Es muy posible que se haga uso de esa posibilidad de prórroga, porque vemos lejano el 2039, pero realmente si seguimos añadiendo PFAS, va a ser imposible alcanzar esos niveles, porque al final son niveles presentes en el medio que, ¿cómo los retiras de la masa de agua? Solamente lo puedes hacer
retirando las fuentes de los PFAS, pero no puede pasar el agua subterránea por una depuradora. Pues el valor de 0,0044 microgramos es extraordinariamente bajo, es muy bajo. Muy bajo. Es decir, un vertido que hoy se podría considerar limpio, digamos, podría contribuir a un incumplimiento de la normativa de calidad. Eso, ¿quién es el responsable del cumplimiento de las normas de calidad en las aguas superficiales, en las aguas subterráneas? Los organismos de cuenca, las administraciones públicas en este caso. Son los que van a tener que asegurar que se cumplen esas normas de calidad. ¿Cómo me aseguro yo que voy a cumplir con esas normas de calidad? Pues imponiendo condiciones de vertido. No se puede imponer, no existe en España un vertido sin autorización. Todo vertido tiene que tener autorización. Y una autorización que va a establecer las condiciones específicas de emisiones de PFAS. No, normalmente, por eso los parámetros que uno se encuentra en las autorizaciones de vertido, la DBO, la demanda biológica de oxígeno, la DQO, la demanda química de oxígeno, opacidad, turbidez, etcétera. No he visto por ahora valores límites de emisión de PFAS, que entiendo que lo tendremos que incorporar progresivamente para cumplir con estos nuevos valores de calidad del agua. Esto que va a exigir la revisión de multitud de autorizaciones de vertido de las empresas que utilicen PFAS. Esto va a suponer una enorme labor de rastreo, revisión, etcétera, del panorama en materia de vertido, ¿vale? Al dominio público hidráulico. Que, por cierto, las revisiones de las autorizaciones de vertido para adecuarlo a las normativas de calidad no son indemnizables. Es decir, me cambian las condiciones de mi autorización de vertido, no tengo un derecho adquirido y, por tanto, si tengo que incrementar las funciones de depuración o implementar nuevas técnicas, voy a tener que soportar el coste que ello suponga sin ningún tipo de indemnización. Entonces, vemos que tenemos restricciones a las sustancias en sí, POPs y REACH, objetivos de calidad o umbrales máximos de presencia de PFAS en aguas para consumo humano, alimentos y agua en el medio ambiente. No tenemos en suelo, no tenemos valores de referencia en suelo, y es una cuestión que quería plantear luego en el debate. Tenemos aguas, alimentos, pero no tenemos parasuelos. Y ahora tenemos también otro grupo de normas que lo que va a hacer es, habilitar la posibilidad de restringir también la utilización de los PFAS en determinados productos, pero ya producto a producto. ¿Dónde tenemos una habilitación normativa transversal, horizontal? Porque aquí tenemos que tener muy presente que en Europa tenemos el principio, o aplica el principio de libertad de circulación de bienes. Es muy importante. Las restricciones, los Estados miembros no pueden establecer restricciones a la libre circulación de bienes, sino por circunstancias absolutamente excepcionales. Necesitamos, evidentemente, un marco a nivel europeo. En este caso, el reglamento de ecodiseño permite que por categoría de producto y mediante actos delegados se establezcan determinadas prohibiciones o restricciones a la presencia de PFAS. Un ejemplo, y esto no es un acto delegado del reglamento de ecodiseño, sino un reglamento totalmente independiente, es el reglamento de envases de 40/2025, que ataca a una de las fuentes de contaminación por PFAS que comentaba Guillermo antes, que es la presencia de los PFAS en envases en contacto con alimentos. Vale, pues ya a partir del 12 de agosto, dentro de escasos 2 meses y medio, vamos a tener una prohibición de poner en el mercado envases en contactos con alimentos que superen los umbrales que ahí se hablan, 25 partes por billón,
de forma individual por cada uno de los PFA o una suma de PFA superior a 250 partes por billón y un total de flúor orgánico de 50 partes por millón. Que aquí tenemos una restricción a la utilización de los PFAs por categoría de producto, en este caso de envases. No tenemos ahora mismo una restricción, por ejemplo, a nivel de otra categoría de productos, como por ejemplo uniformes de bomberos, textiles. No tenemos una restricción y se utilizan por sus propiedades ignífugas, que las comentaba también antes Guillermo. Pero las veremos, seguramente las veremos, las iremos incorporando. Si uno hace una cronología de la normativa que va apareciendo, es mucho más reciente que la cronología que aparecía también antes en las diapositivas de Guillermo, ¿no? Que nos podemos remontar a 1940, ¿no? Y aquí hemos empezado, las primeras restricciones eran, creo recordar, de 2009, después 2020, 2021, se va acelerando, ya tenemos 2025, 2026, pero porque las restricciones a la incorporación de PFAS es la condición necesaria para un medio ambiente libre de PFAS, y por eso las normas de calidad tenemos, para cumplir con esas normas de calidad, por ejemplo, en el agua, pues vamos a tener un plazo muchísimo mayor. ¿El envases es solo para alimentos, no para otro tipo de envases? Para envases en contacto con alimentos, solamente. Es especialmente preocupante, sobre todo los envases, porque como son plásticos, y los aditivos son los que tienen los PFAS. Y los aditivos son terribles. Yo, por ejemplo, he tirado todos los envases de plástico. Porque es terrible. No, bueno, al final, a partir de agosto ya lo podemos comprar otra vez, ¿no? Sí. Esperemos. Pero el problema también es la acumulación. Que luego también yo creo que en el debate podemos tratar eso, ¿no? Como, ¿qué ocurre con eso, con la acumulación? Ahora son PFAs y hace unos años eran los eftalatos y antes el bisfenol A. Bisfenol terrible también. Ciñéndome solo a los envases, o sea, que todos esos han sido productos que se han incorporado como plastificantes en los envases, o sea, que siempre estamos en esa lucha perpetua contra efectos que no eran conocidos, o sea... Que no eran vamos a asumir que no eran conocidos, no declarados. Algunos sí que se ve que lo eran. Ahí se enfrentarán a las consecuencias REACH por registrar sin comunicar las características y los riesgos asociados a la sustancia. Bueno, pasamos ya de esas restricciones producto a producto. También vemos otro conjunto de normas que lo que permiten es el rastreo. Y voy a ir amoldando también porque estaban muy bien traídas las 4R, 5 ya, sobre los PFAs. Y el rastreo es muy importante. Hacer visibles quién utiliza los PFAs. Bien, ¿dónde aparecen? Bueno, pues una de las novedades también es en materia de PFAs es en el reglamento PRTR, que es un reglamento de 2024 a nivel europeo, que afecta a las actividades sujetas a autorización ambiental integrada, pero no solamente a las autorizaciones, a las actividades sujetas a la Directiva de Emisiones Industriales, sino también a un conjunto adicional de otras actividades, además de las que están sujetas a autorización ambiental integrada. Y estas actividades que están identificadas en ese anexo de ese reglamento van a tener que reportar anualmente cuáles son las cantidades utilizadas de PFOA y PFHXS. ¿De acuerdo? Y estos datos son públicos. Este registro es público y accesible a cualquiera. Es muy importante, porque va a dar una transparencia tremenda sobre quién está utilizando estos PFAs. También muy importante para garantizar la transparencia es
una medida también muy reciente, de una norma muy reciente, de la Directiva de Aguas Residuales Urbanas de 2024, y es que exige a los operadores de las depuradoras, de las estaciones depuradoras de aguas residuales, que superen un determinado tamaño, es decir, que den servicio a una población equivalente superior a 10.000 personas, que controlen la presencia de los PFAS, tanto en los afluentes a la estación depuradora, es decir, cuánto PFA me entra a mi estación depuradora y cuánto PFA sale de mi estación depuradora. Y esto lo voy a tener que hacer y controlar bajo unos criterios, un plan metodológico cuyos detalles todavía no tenemos. Ya los conoceremos mediante algún acto delegado. Pero ¿esto qué va a permitir? Pues saber cómo de eficaces son, cuánto PFA nos está llegando y cómo de eficaces son las medidas de depuración y tratamiento en las estaciones depuradoras. Muy importante porque las estaciones depuradoras son al final, en muchos casos, las titulares de las autorizaciones de vertido de todos los efluentes que vierten a la red de saneamiento. Hay muchas industrias que no vierten directamente al dominio público hidráulico, sino que son vertidos indirectos, que van a la red de alcantarillado, a la red de saneamiento, y estas van a las estaciones depuradoras. Pues estas estaciones van a tener que controlar esto. ¿Y qué van a tener? Pues ¿qué obligaciones van a tener? Pues van a tener la obligación de incorporar una serie de tratamientos cuaternarios, entre ellos pues carbón activo granular, al que se referencia también Guillermo, oxidación avanzada, nanomembranas. Es decir, vamos a tener bastante información de quién lo está utilizando y cómo está llegando a las aguas. Otra obligación, pero que esta no es aplicable a todos, que es la información relativa a la divulgación de información corporativa en materia de sostenibilidad, la famosa CSRD, y el reglamento que aprueba los estándares de reporting, los estándares europeos de divulgación de información en materia de sostenibilidad. Y aquí, ahora las empresas sujetas a esta obligación de reporte se ha reducido tremendamente después del paquete Omnibus, que ha simplificado mucho el alcance o el ámbito subjetivo de la norma, pero también las obligaciones de reporte. Pero como carácter general tenemos que quien esté sujeto, y también quien no esté sujeto pero con carácter voluntario, deberá divulgar conforme al estándar E2 relativo a la contaminación, el E1, por ejemplo, relativo al cambio climático, exige divulgar qué políticas de prevención y control de sustancias preocupantes tenemos, incluidos los PFAS, cuáles son los objetivos de reducción o eliminación de esas sustancias, qué métricas utilizo de emisiones al aire, al agua, al suelo, y cuáles son mis planes para la sustitución progresiva de esas sustancias, partiendo del hecho de que esas sustancias no están afectadas. Es decir, el uso de esas sustancias va a ser completamente legal. Es decir, no estamos incumpliendo ninguna restricción del reglamento POPs o REACH. Claro, y esa obligación de divulgar va a estar relacionada con cómo de material sea la relación que yo tengo con los PFAS. Si me dedico a fabricar envases para estar en contacto con alimentos, pues seguramente la materialidad sea enorme, pero si me dedico a hacer papel para impresora, pues a lo mejor no tanto, si no lo utilizo. Otro reglamento también que nos va a exigir, informar sobre cómo utilizo yo los PFAS, el reglamento de taxonomía. El reglamento de taxonomía que conoceréis, que establece los estándares más altos en cuanto a al desempeño ambiental de una serie de actividades. No todas las actividades que en el mercado tienen aprobados criterios técnicos de selección, y las actividades económicas o las empresas que estén sujetas a CSRD también están sujetas a unas determinadas obligaciones de información al mercado en virtud del artículo 8 del reglamento de taxonomía. Pues bien, cuando yo tengo que informar al mercado sobre
sostenibles son mis actividades, uno de los elementos sobre los que tengo que informar, no solo cómo contribuyo a alcanzar algunos de los objetivos ambientales del reglamento de taxonomía, cambio climático, protección de la biodiversidad, protección de los recursos hídricos, etcétera, sino también cómo no daño o no perjudico ninguno de los demás objetivos. ¿Vale? Por ejemplo, y en este caso, tengo que informar sobre cómo no perjudico al objetivo de prevención de la contaminación. Si yo puedo causar un daño significativo a alguno de los objetivos, quedo, digamos, desclasificado como actividad medioambientalmente sostenible. ¿Y cuándo causo un perjuicio significativo al objetivo de prevención de la contaminación? Pues cuando utilice sustancias incluidas en el Convenio de Estocolmo, es decir, las que estén presentes en el reglamento POPs, o que incumplan las restricciones del reglamento REACH, o que tengan sustancias de especial preocupación en un peso superior al 0,1% sin autorización vigente. En esos casos se considera que puedo causar un perjuicio significativo al objetivo de la prevención de la contaminación, y aunque no emita CO2 y contribuya a la descarbonización y a la mitigación del cambio climático, mi actividad no va a poder ser considerada como medioambientalmente sostenible. Y si no puede ser considerada como medioambientalmente sostenible, pues no voy a poder participar en los distintos instrumentos de finanzas sostenibles previstos, por ejemplo, el estándar europeo de bonos verdes y todos los instrumentos financieros que deriven de aquel. Bien, ¿y esto es todo lo que tenemos? Pues no, tenemos en marcha la propuesta de la mayor restricción de sustancias de la historia en Europa, que es la iniciativa para restringir más de 10.000 sustancias afectadas, más de 10.000 sustancias, más de 10.000 PFAs. Y fue una iniciativa que comenzó en 2023 por parte de 5 Estados miembros, que por cierto, después me he quedado pensando, yo pensaba que, bueno, con 10.000 vamos a estar protegidos, pero después de ver tu presentación, que tenemos más de 15.000 para las que tenemos ya toxicidad conocida y más de 7 millones de sustancias, a lo mejor la mayor restricción de la historia sí queda corta. Pero bueno, está en marcha ahora mismo. Tenemos recientemente, hace escasamente 3 meses, tenemos las conclusiones definitivas del Comité de Evaluación del Riesgo, y sus conclusiones son realmente interesantes y reveladoras. ¿Qué dicen? Que hay un riesgo inaceptable derivado de la utilización de los PFAS, que la normativa actualmente en vigor es insuficiente. Este conjunto de normas que acabamos de repasar es insuficiente. Recomienda la restricción completa de todas esas PFAS y establece esos umbrales pequeños, ¿no? De 25 partes por billón para PFAS individuales o 250 para PFAS totales en productos. ¿Y cómo lo medimos? Por el contenido del flúor orgánico. Tenemos también una segunda parte, un segundo comité, que es el Comité de Análisis Socioeconómico, que todavía no ha emitido las conclusiones definitivas, pero las provisionales sí indica que esto, evidentemente, la restricción va a suponer un coste tremendo para las empresas, pero los beneficios económicos derivados de la restricción van a superar esos costes, que la sustitución es posible en la mayoría de los sectores, porque habrá alternativas, y para determinados usos críticos de los PFAS, pues sí que recomienda unos periodos transitorios pues lo suficientemente largos para poder adaptarse. Y hasta aquí mi presentación. Yo, al margen de las preguntas que surjan, yo me planteaba algunas preguntas, pero sí. Excelente, Joaquín. Yo, Paco, nada, con lo que comentabas, los EDAR, porque son curiosos los EDAR, porque en España estamos obsoletos, porque la mayoría de las ciudades nos quedamos en EDAR de tercera categoría, no llegamos ni a sistema cuaternario en la mayoría, en otros no están ni actualizados, ya no te digo los de 10.000 habitantes,
antes, yo ya digo que no, porque no lo veo. Pero es interesantísimo los EDAR, porque el EDAR mide si una población está contenta, si no está contenta, si tomamos demasiado alcohol, si tomamos menos alcohol. En esto puedo contar una maldad de un amigo mío que le dijeron que alcohol no, porque si analizamos el alcohol en las fiestas podemos tener un problema. Nos pueden sacar las fiestas. Pero en los EDAR sabemos todo. Es como una analítica de todo lo que pasa en una ciudad. Si tomamos antidepresivos, muchos antidepresivos, si tomamos cocaína, lo sabemos todo por los EDAR. Y claro, ahora tenemos el problema añadido de los PFAs, los PFAS. Te quería hacer una pregunta, Joaquín. ¿Cómo ves, crees, yo te lo digo por el ámbito europeo en que algunas veces estoy, todo el mundo entiende que precisamente el POPs y el REACH, el REACH subsiste porque permite la complementariedad con el POPs. ¿No crees que el REACH se tenía ya que actualizar y sustituir? ¿O crees que es suficiente con tal como está ahora el reglamento? Bueno, yo creo que el REACH, además de ser me parece que supuso una revolución en Europa, eso de tener todas las sustancias registradas, que las conozcamos. Me parece que funciona relativamente bien, y lo que tenemos que hacer es, pues, yo creo que las herramientas de que disponen, actualizarlas con la velocidad que sea necesaria. Es decir, si determinamos que determinadas sustancias presentan un riesgo, que puedan actualizarse los anexos con restricciones de forma ágil, como la que tenemos ahora con los PFAS. No se me ocurre ahora mismo sobre la marcha medidas que no estén previstas en REACH. Es decir, que tengamos un control preventivo como el registro, que tengamos un control como el de las restricciones, que va sustancia a sustancia, para qué uso. También aquí cuestión distinta será cómo de flexibles seamos con esas restricciones, pero me parece que las herramientas están y que funcionan. Que funcionan en la medida en que seamos todos también corresponsables, pero yo lo veo que en general debe funcionar, o quiero pensar que funciona. Funciona.